Bienvenidos a esta entrevista en Litoral Press TV. Hoy vamos a conversar sobre política y uno de los partidos que llegó a ser de los más grandes de Chile, ha ido también en declive y es por eso también que es interesante esta investigación. ¿Qué pasa con la UDI? ¿Qué pasa con este partido fundado por Jaime Guzmán, que llega a ser uno de los partidos más importantes de Chile y que hoy día, a resultados por supuesto de la última elección del pasado 19 de noviembre, ha ido también bajando o reduciendo su fuerza electoral? La periodista María Olivia Monque ha escrito El poder de la UDI, 50 años de gremialismo en Chile. Queremos saber también cuáles son los detalles de esta investigación. María Olivia, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación, Cristian. Tú señalabas que este partido, justamente yo creo que este partido, la UDI, ha sido el principal durante todo... Llegó a ser el partido más grande de Chile. Sí, llegó a ser el partido más grande de Chile y yo creo que con un fuerte arraigo en la base, en el sentido de que eso que le pusieron de UDI Popular no es un simple eslogan, está arraigado de alguna manera a través del país. Y yo lo publiqué en noviembre, o sea, está fresquito, pero antes de las elecciones, era sin saber el resultado y sin hacer pronóstico en el libro tampoco. Es que eso es interesante, María Olivia, yo lo trataba de transmitir también en la introducción. Llega a ser el partido más grande de Chile, pero hoy día, por ejemplo, sobrepasado en diputados por Renovación Nacional. Claro. Un partido que, si bien es cierto, siempre había sido de alguna manera ninguneado justamente por esta UDI Popular. Sí, lo que ocurre es que Renovación Nacional no ha hecho la investigación como para hablar, claro, con detalles sobre Renovación. Pero creo que ahí hay muchas raíces. Es distinto. Partió con la Unión Nacional de Andrés Alamán, por ahí por comienzos de los 80, justamente cuando partieron juntos con la UDI, y después se divorciaron un tiempo, han estado siempre en disputa, hasta que finalmente en esta coalición actual del Chile Vamos parecen un poquito más firmes. Pero te diría de que por lo que uno capta, hay hasta personas que no fueron en las listas UDI que están muy cercanas a Renovación Nacional. Hay una mezcla ahí, ¿eh? Y yo creo que, a ver, que para hablar con mucha más propiedad habría que indagar un poquito en quiénes son los electos de Renovación Nacional. Pero tampoco yo creo en un declive de la UDI, todavía es temprano para hablar de un declive de la UDI. Interesante eso. ¿Por qué escribir de la UDI? ¿Por qué escribir? Yo creo que precisamente por lo que ha representado el gremialismo. El libro se llama pues, de la UDI, pero 50 años de gremialismo en Chile. A mí me parece que nosotros vivimos muy con lo del minuto, sin buscar en las raíces. Y creo que hoy día, más que nunca, es importante buscar justamente en esas raíces. ¿Por qué? Porque el gremialismo y la UDI no solo son un partido político. La UDI es un partido instrumental, como uno lo podría definir, y ellos lo definieron en algún minuto, pero el gremialismo es muy anterior, partió en los años 60 con Jaime Guzmán. Después viene la relación entre Jaime Guzmán y los artífices del modelo económico, los Chicago Boys. Con el ladrillo. Acá hay un tema interesante, justamente los Chicago Boys son parte del modelo económico de la dictadura, de la cual también se sustenta la UDI. Por cierto, se sustenta la UDI, se sustenta Renovación Nacional también, se sustenta la derecha, se sustenta hoy día Sebastián Piñera, porque en definitiva el modelo que se logró instalar en Chile es el modelo neoliberal, y el modelo neoliberal tiene consecuencias, yo llamaría culturales, en un sentido más profundo y más amplio, en el sentido de que prima un individualismo, prima el mercado, prima el ganar dinero, prima el lucro. Y yo creo que en cierto modo, todo eso es parte de lo que se instaló en Chile en la dictadura y que aflora hoy día. Y en ese aspecto, si bien uno podría ver que es muy fuerte la distancia, muy contundente la victoria que obtuvo Sebastián Piñera sobre Alejandro Guillé, por ejemplo, sin embargo, creo que más allá de si votó o no tal partido, habría que ver qué está pasando en lo más profundo. Y pienso que el entender
lo que ha sido la UDI, nos ayude en esa línea también. Hay una figura que no se puede dejar de hablar cuando uno habla de la UDI, a tal punto que está en la silueta del libro, que es Jaime Guzmán. ¿Qué transmite Jaime Guzmán a este partido que parte siendo el gremialismo, luego se transforma en la UDI, luego en la UDI popular? ¿Cuál es la figura y la impronta que pone Jaime Guzmán en esta colectividad? Yo creo que Jaime Guzmán, ese joven que uno conoció franquista por lo demás, partidario de la dictadura de Franco, pero que después tuvo su evolución, bajo la dictadura. Él fue golpista, y después, bajo la dictadura, cuando se veía de que esta no iba a ser eterna, trataron de ir generando una institucionalidad. Por lo tanto, la presencia de Jaime Guzmán estuvo en lo que fue la batalla de ellos contra Allende, estuvo en lo que fue la generación de una constitución y las leyes orgánicas constitucionales, y en esta relación con el modelo económico que se estableció en la sociedad chilena. Y eso lo impregna todo. Por otra parte, yo creo que no podemos dejar de ver que cuando Guzmán partió, Guzmán estaba espantado con el desarrollo, con el mayor espacio que iba tomando los movimientos sociales en Chile y las líneas más de izquierda. En definitiva, hay que recordar también, y por ahí lo recuerdo en una entrevista que yo misma le hice a Hernán Larraín, el todavía senador que hoy día he mencionado como para un canciller. Para canciller o para otro ministerio, ¿no es cierto? A lo mejor no lo van a poner de canciller, pero que va a tener alguna participación en el nuevo gobierno de Sebastián Piñera, la va a tener. Hay que recordar que cuando nació el gremialismo, la derecha estaba en el suelo, absolutamente aplastada. Se habían restado de la elección de Frey, ¿se acuerda? O sea, después de votar por Frey a la fuerza, cuando fue la elección parlamentaria del 1965 estamos hablando, que la derecha quedó prácticamente sin parlamentario, sin representación parlamentaria, cuando fue el Parlamento para Frey. Entonces, después de eso, y simultáneamente estaba germinando en la Universidad Católica este movimiento gremial. Esto que Jaime Guzmán, yo creo que un personaje muy inteligente, fue diseñando como para ponerle límite a esto, para ponerle una barrera, para que nunca más en Chile, como decían ellos, pudiera seguir pasando esto que fue después el triunfo de Salvador Allende, ¿no? Usted este movimiento lo conoce desde dentro, usted estudió en la Universidad Católica justamente años 65 por aquellos días, y a Jaime Guzmán lo conoce, si bien es cierto no en la intimidad, pero lo conoce, conversó con él. ¿Cuál es la impronta que le da, su impresión? Bueno, ya te digo, una persona tremendamente inteligente y que fue diseñando un modelo institucional. Él no sabía mucho de economía, pero se engancha con Sergio de Castro, que también era profesor y decano de economía de la Católica, que es uno de los gurús de los Chicago Boys, con Pablo Barahona, Pablo que murió este año, fue profesor mío, fue profesor nuestro en la Escuela de Periodismo. Todos desde esos tiempos venían imaginando un modelo de sociedad totalmente distinto al que estaba ocurriendo en esos años. Entonces, por eso es que yo lo engancho con el presente también, y lo engancho de una manera en que, se lo decía a algún otro colega justo cuando recién salió el libro y antes de las elecciones, yo siento que la UDI, y podríamos decir la derecha en general, porque influyó la UDI al pensamiento de Renovación Nacional también, nos ganaron la batalla cultural, ¿La ganaron? Sí, claro, la cultural, yo no estoy hablando aquí de la arte, no estoy hablando de eso, estoy hablando de las ideas profundas. De las ideas profundas, y eso me atrevería a pensar que está en el trasfondo de lo vivido ahora, el 17 de diciembre, porque no es un voto más y un voto menos, ¿eh?
se movilizaron muchísimo en la derecha. Ahora, antes era, ¿no es cierto?, en concentraciones, en encuentros, hoy día hasta con las redes sociales, con las campañas del terror, y además con algunas tácticas que también uno conoció en los 70. ¿Cuál es? La campaña del terror. La campaña del terror, el Chilezuela. El Chilezuela prendió a la gente, no sé, le creyó este cuento. Interesante, ¿eh? Interesante. Y son cuestiones bien especiales. Ahora hay algo que... Perdón, sí, pero por favor. a tu pregunta, porque a lo mejor no Jaime Guzmán en forma directa, pero sí quien colaboraba, quien era su brazo derecho, que era Jovino Novoa, era el jefe de la campaña del terror del año 1970, previo a la elección de Salvador Allende. Entonces, de repente, esto que la historia vuelve a repetirse, tiene algo de razón. Hay una dicotomía que yo tengo con la UDI. Y a la gente en su casa le puede pasar. O sea, le dicen la UDI y automáticamente uno piensa en un partido de clase alta, de derecha, de clase alta, elitista. Esa es la impresión. Disculpe si alguien se siente ofendido con ese comentario. Sin embargo, usted hacía una mención al comienzo que hablaba de la UDI popular. Y también hay mucha crítica a la UDI popular y la Carol Cariola le diría son todos rubios. ¿En qué momento, y ahí estoy apuntando a Pablo Longueira, quién es el personaje que empieza a trabajar la idea de la UDI popular que pase más de un eslogan a la práctica? El papel de Pablo Longueira. Eso se dio guiado por Jaime Guzmán, quien convocó en el fondo a un Pablo Longueira. Pablo Longueira era un estudiante de la Universidad de Chile, no de la Católica. Hay un minuto en que aparece que decidieron salir de estas puertas de la Universidad Católica. Estaban en la Facultad de Economía, que estaban ahí en el Barrio Alto, en Santiago, y de la Facultad de Derecho ya se habían proyectado en otras facultades, pero también trataban de hacer germinar antes un gremialismo en la Universidad de Chile, que nunca les resultó demasiado. Acordémonos que sí, estaba intervenida la universidad y todo eso, pero sí lo suficiente para tener algunas cabezas ahí. Una de ellas, Pablo Longueira, otro Federico Valdés Lafontaine, que es el actual rector de la Universidad del Desarrollo. Pablo Longueira, ingeniero, estudiante de Bochef, y después una persona que es detectada por Jaime Guzmán como para poder ayudarlo en esta tarea de salir hacia sectores más populares, o otros sectores que ya no eran esa clase alta o ese ABC1, ¿no es cierto?, de la Católica. Otra persona, Luis Cordero Barrera. Luis Cordero Barrera, que actualmente debe estar ganando mucha plata y dedicado a la educación privada, porque es el presidente de la Junta Directiva y uno de los dueños de la Universidad San Sebastián. Ya no es UDI, pero sigue siendo gremialista, porque esto pasa, ¿no? El gremialismo es algo más amplio que la UDI. José Antonio Cast no tiene que ver tanto con la creación de la UDI popular, pero también es gremialista en sus posiciones ultra, pero sigue siendo gremialista, aunque no sea UDI. Le quiero hacer una pregunta justamente relacionada, y los periodistas de repente cuando escribimos notas lo ocupamos como sinónimo. ¿Cuál es la diferencia o la similitud entre el gremialismo y la UDI? El gremialismo fue esta creación de Jaime Guzmán y su grupo más estrecho, donde estaba Jovino Novoa, donde estaba Juan Eduardo Ibáñez Walker, que era el hombre, era y es el hombre de las platas de la UDI, que estuvo en Larraín. Ya. Eso va desarrollándose con el tiempo. Antes de la dictadura primero, después durante la dictadura, y cuando en el régimen de Pinochet aparentemente Guzmán pierde algo de influencia, esa influencia que tenía como principalísimo asesor, creador de la Constitución y todo eso, y se va viendo que van a tener que haber partidos políticos, se decide a crear el partido político Unión Demócrata Independiente UDI. ¿Ya? Previo a eso empieza esto de la ida más a sectores populares, incluso a campamentos, a poblaciones, a generar núcleos allí. En paralelo, acordémonos que en dictadura los alcaldes eran designados. Sí, pues. Y se genera
destacamentos de alcaldes, gremialistas primero, UDI después, que van siendo designados alcaldes. Entonces se produce una correlación entre lo que hacía la Secretaría Nacional de la Juventud, lo que hace en las regiones y en las ciudades, los alcaldes, en las comunas, y el trabajo político de esta UDI, aunque todavía no hubiera una ley de partidos políticos formalizada. Súper interesante, María Olivia. Desgraciadamente se me fue el tiempo, pero quiero hacerle la última pregunta porque un minutito me van a perdonar los televidentes. En un minuto, el papel de la UDI, aprovechando que usted también está sobre el tema, en el futuro gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que ahí hay que preguntárselo directamente a Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Pero que va a tener papel, el presidente contribuyó. ¿Pero qué tan influyente? Yo creo que sí, influyente. Más que RN, siendo que igual, Piñera es a lo RN. Mejor va a depender de cómo se muevan unos y otros. Pero ojo, se ha hablado mucho de una supuesta derrota de la UDI en la elección parlamentaria. Pero vean el resultado de Piñera en Concepción. Concepción, que históricamente sí, pues, era una región cargada a centro-izquierda, izquierda. La votación en Concepción es muy interesante. Vamos a quedarnos con ese dato. Todo lo que hemos conversado... Una sola cosa, ¿quién es senadora por esa región? Es Jacqueline Van Rysselberghe. Sí, entonces no sé si está tan... Y alcaldesa durante mucho tiempo, sí. Presidente de la UDI. Todo eso está relatado, ¿cierto?, en este libro. Jaime y su tiempo, los amigos de entonces, la antesala al golpe. Todos los misterios de Suecia, 286, usted lo encuentra en El poder de la UDI, un libro escrito por María Olivia Monkever, gran periodista histórica de investigación con libros del saqueo del Estado chileno, el imperio del Opus Dei, Caradima, el señor de los infiernos. Harta investigación que, bueno, a tal punto que le trajo también como resultado el Premio Nacional de Periodismo del año 2009. María Olivia Monkever ha escrito este libro, nosotros hemos conversado con ella, destacada periodista, yo ya mencionaba algunos de sus títulos, madre de 5 hijos, pero abuela de 17 nietos. Todo eso también aparece ahí en la introducción. María Olivia, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Me quedé con ganas de seguir conversando, pero si me sigo alargando me van a matar. Así será otro día. Muchas gracias. Habrá tiempo. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpress.tv y estar atento también a la repetición de esta entrevista en los canales de Arcatel que la emiten desde Antofagasta hasta Punta Arenas.